A las 6 en punto toqué el timbre. Con el pay en una mano y la bufanda para mi nieta en la otra, esperé bajo la tormenta. Vi luces encendidas, escuché risas, sentí el olor del pollo asado escaparse por las rendijas de la casa, pero la puerta no se abría. Yo había sido invitado por mi propio hijo, y sin embargo, ahí estaba, congelándome como si nadie me conociera. No era la primera vez que el mundo me daba la espalda, pero sí fue la más cruel. ¿Te ha pasado algo así? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Todo había comenzado esa misma mañana, a las 9:17. Estaba sirviéndome la segunda taza de café, cuando el nombre de Samuel, mi hijo, apareció en la pantalla del celular. Por un segundo pensé que sería otro mensaje automático, de esos vacíos, sin voz ni intención. Pero contesté, y su tono me sorprendió, cálido, incluso amable. «Papá, ¿por qué no vienes a cenar esta noche? Sofía te extraña». Me quedé en silencio. La última vez que los vi fue hace meses. «A las 6 estoy allí», dije con la voz trabada. «Llevaré un pay de cereza». Él rió. «A Sophie le va a encantar». Esa pequeña frase me encendió por dentro. La nostalgia de Teresa, mi esposa, se hizo presente. Ella solía hornear ese mismo pay cada diciembre. Fui hasta la despensa, saqué las cerezas ácidas que había congelado en verano y recuperé la vieja receta escrita a mano. Mientras el relleno burbujeaba sobre la estufa, envolví con esmero la bufanda lavanda que había estado tejiendo para Sofía. Le até un listón de satén rosa. Era un gesto sencillo, pero lleno de amor. Algo que los abuelos hacemos sin esperar nada a cambio, al menos antes. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. La tormenta llegó más rápido de lo esperado, con ráfagas de nieve que silenciaban la calle. Pero yo ya estaba decidido. Me puse el abrigo grueso, los guantes de cuero y la bufanda vieja de Teresa. Tomé el autobús de las 5:10, la misma línea que solía usar para ir a visitarlos cuando me necesitaban. Cuando bajé, sentí el hielo crujir bajo mis botas. Caminé las 4 cuadras hasta su casa, esquivando placas de hielo con cuidado, como un hombre que conoce demasiado bien los caminos resbalosos de la vida. Las luces navideñas titilaban en las casas vecinas. El vecindario tenía ese aire cálido de las festividades. Música suave saliendo por ventanas entreabiertas, coronas verdes en las puertas, niños gritando al fondo. Al llegar, vi su casa iluminada, con movimiento adentro. Personas caminando, voces, una copa que sonaba al brindar. Por un instante, creí que estaban esperando por mí. Ajusté la bufanda en mi cuello. Subí al porche y me planté frente a la puerta como un invitado más, aunque esa casa, en parte, también era mía. Toqué el timbre. Una vez, luego otra. Nadie salió. Cambié el peso de las bolsas de una mano a la otra. El frío empezaba a colarse por las mangas de mi abrigo y una pequeña punzada se alojó en la espalda. Miré hacia las ventanas. Vi sombras, movimiento. Sentí el calor desde afuera, como quien huele pan sin poder probarlo. El corazón me latía fuerte, como si tuviera 20 años menos. Toqué una vez más. Esperé. Tal vez se estaban arreglando. Tal vez Sofía corría hacia la puerta en ese mismo instante. Pasaron minutos. Primero 1, luego 3. Y entonces, sin aviso, la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Era Clara, mi nuera. Llevaba ese suéter azul que le regalé el año pasado. Su expresión era tensa, fingidamente cordial. «Ay, don Julián, qué mala hora», murmuró, sin invitarme a entrar. «Tenemos visitas». Yo tragué en seco. «Samuel me invitó, esta mañana». Clara titubeó. «Sí, es cierto. Solo déjeme hablar con él». Y sin decir más, cerró la puerta. Me quedé ahí, como un perro viejo que nadie quiere volver a ver. Seguí ahí, quieto, aferrando el pay con una mano y la bolsa con la bufanda con la otra. La nieve comenzaba a acumularse en mis hombros, empapando lentamente el borde de mi abrigo. Podía ver sombras moverse dentro de la casa. Escuchaba el murmullo de conversaciones y alguna carcajada suelta. Esa casa que ayudé a financiar, cuya hipoteca todavía tenía mi nombre, vibraba con calor y vida, mientras yo tiritaba en el porche.
Toqué el timbre una vez más, sin fuerza, como quien no quiere molestar pero tampoco rendirse. El corazón, pese al frío, seguía esperando. Desde la ventana del salón, vi una silueta pequeña cruzar corriendo. Sofía, mi nieta, mi copito de nieve. Llevaba la bufanda lavanda que yo mismo le había tejido. Estaba descalza, riendo, con las mejillas encendidas de emoción. La imagen me dio un nudo en la garganta. No alcancé a sonreír. La puerta se abrió de nuevo, esta vez un poco más. Samuel salió. Se frotaba el cuello con nerviosismo, la sonrisa apenas marcada. «¿Papá? ¿Sigues aquí afuera?», preguntó, como si le sorprendiera que no me hubiera desvanecido con el viento. «No me he movido», respondí. Y mi voz, sin querer, salió más firme de lo que planeaba. Samuel miró hacia adentro. Luego bajó la voz. «Es que está un poco caótico. Vinieron unos amigos de Clara. Hay poca comida, poco espacio. Tal vez mañana sea mejor». Me lo dijo como si fuera lógico, como si yo fuera un extra en su historia. Lo miré fijo. Traje el postre y el regalo para Sofía. Él asintió sin mirarme a los ojos. Mañana será más fácil. Me dolió más su incomodidad que sus palabras. No ofreció disculpas. No se quedó. Solo volvió a entrar. La puerta se cerró con un susurro. Pero el frío se clavó como grito. No caminé aún. Me quedé ahí, congelado por fuera y por dentro. El viento se volvió más fuerte, haciendo crujir el papel del pay. Las luces parpadeaban sobre mi cabeza como si burlaran mi espera. Sostuve las bolsas con más fuerza. Cambié de pie varias veces, intentando no sentir el entumecimiento que subía por mis piernas. Mis manos empezaban a doler. Pero todavía, en el fondo, esperaba que Samuel saliera, me abrazara y dijera que había sido un malentendido. Pasaron 5 minutos. Luego, 10. El frío ya no se sentía como clima, sino como castigo. Podía escuchar el tintineo de las copas, la música de fondo, el olor inconfundible del ajo saliendo de la cocina. Dentro de esa casa estaban brindando. Afuera, yo luchaba por no llorar. Entonces, la voz de Clara cortó el aire como cuchilla. «¡Que espere! Siempre quiere ser el centro de todo». No la vi, pero la escuché. Clara, esa mujer a la que llevé al hospital en su primer ultrasonido, a quien ayudé con las cuentas cuando Samuel apenas podía sostener un trabajo. Me apoyé contra una de las columnas del porche. El cuerpo ya no me respondía como antes. El pay se inclinó ligeramente en mi brazo, pero no lo moví. Dentro, las risas continuaban, ajenas a mí. Crié a Samuel solo. Limpiaba oficinas de noche para que él pudiera estudiar. Me salté cenas. Vendí mi reloj para ayudar con el enganche de esa casa. Y ahora era un estorbo que estorbaba en su propia inversión. Una figura invisible a la que nadie quería ver entrar. Ni siquiera por Navidad. Mis dedos ya apenas se movían cuando busqué el celular en el fondo del abrigo. Casi no sentía los botones, pero lo abrí. Viejo, de tapa. Apenas con batería. Deslicé los contactos hasta encontrar un número que nunca creí que usaría. Banco Monterreal, habla Laila. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Tragué saliva, estabilicé la voz. Necesito congelar unas cuentas. El silencio del otro lado fue breve. ¿Es usted el titular principal? Sí, dije. Y cofirmante en varias otras. Quiero que todo se bloquee. Todo lo que esté a mi nombre. Laila me pidió los datos. Los recité sin temblar, aunque los labios me dolían del frío. Cuentas conjuntas, ahorros, línea de crédito, hipoteca. Si mi nombre figuraba, debía detenerse. ¿Desea una confirmación por correo?, preguntó. ¿Sí? Y por favor, anote como motivo: abuso emocional y uso indebido de fondos. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no como se rompe algo débil. Era un quiebre necesario, como una grieta por donde finalmente puede entrar la luz. Guardé el celular con dificultad. Las manos ya no me respondían bien, pero dentro de mí, algo se había calmado. Como si la decisión hubiera reemplazado la tristeza. Ya no sentía urgencia, solo una especie de vacío limpio, como un campo cubierto por la nieve justo antes del amanecer. Vi por la ventana. Clara alzaba una copa de vino,
riendo con mejillas enrojecidas por la celebración. «Por nosotros», dijo. Y Samuel, a su lado, también brindó, sin mirar una sola vez hacia la puerta. El pay se había enfriado. La bufanda colgaba húmeda de la bolsa. No lloré. Solo me enderecé, bajé lentamente los escalones del porche y caminé hacia la esquina donde la calle y la tormenta se fundían en un mismo horizonte blanco. El viento aullaba, pero ya no lo sentía como enemigo. Esa noche dormí en el sofá de mi sala, aún con el abrigo puesto. No llegué al cuarto. No quise. Las rodillas dolían, sí, pero la mente estaba extrañamente clara. No hubo llamadas. Ni un «¿Llegaste bien, papá?». El silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Confirmó lo que había intuido durante meses, pero no me había atrevido a aceptar. Al día siguiente, a las 9:03 de la mañana, el teléfono empezó a vibrar. Clara. Luego Samuel. Una llamada tras otra. No respondí hasta la tercera. «Papá, ¿qué hiciste?», dijo Samuel sin aliento. Tomé un sorbo de café. «Buenos días a ti también». Su voz temblaba. La tarjeta de Clara fue rechazada en la caja. Estaba humillada. Teníamos el carrito lleno. ¿Congelaste todo? Me tomé un segundo para disfrutar del pánico que por primera vez no era mío. Sí, congelé todo lo que tenía mi nombre. Hubo un silencio. Luego volvió a hablar, rápido. «¿Por qué harías eso?». Apoyé el codo en la mesa, tranquilo. «Porque dejé de financiar a quienes me tratan como una factura de luz». Su voz se quebró. «Papá, la colegiatura de Sofía, la hipoteca, nada de eso fue conversado conmigo. Solo asumieron que seguiría pagando, que seguiría parado en el frío, literal y emocional, mientras ustedes brindaban». Otro silencio. Largo. «Podemos hablar de esto en persona», murmuró. «Lo consideraré cuando el respeto entre en la conversación». Colgué. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse de los aleros, una gota a la vez, como si el hielo también supiera que ya no tenía poder sobre mí. El golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Clara. Podía sentir su respiración entrecortada desde el otro lado, como si hubiera corrido desde el carro hasta el porche. Samuel la seguía con un paso más lento. Abrí la puerta, pero dejé cerrada la mosquitera. «Solo queremos hablar», dijo Samuel. Desenganché el pestillo, pero no me hice a un lado. «Pueden hablar desde ahí». Clara cruzó los brazos. «Esto es ridículo. Estás actuando como una víctima». «No, Clara, estoy actuando como un hombre que al fin decidió trazar límites». Puso los ojos en blanco. Yo levanté un sobre con firmeza. «Aquí están las condiciones. 5 reglas simples». Ella resopló. «¿Reglas?». Samuel le tocó el brazo. «Déjalo hablar». Asentí y abrí el papel. 1. Solo cubriré lo esencial para Sofía, su colegiatura pública, ropa básica y alimentos cuando esté conmigo. No más clases privadas, ni ropa de boutique, ni días de spa con mi dinero. Los labios de Clara temblaban. Iba a protestar, pero Samuel la contuvo. 2. Ningún gasto de lujo en cuentas vinculadas a mi nombre, ni suscripciones, ni vacaciones, ni listas de regalos. Cualquier cargo sospechoso será bloqueado de inmediato. Murmuró algo que no entendí. ¿Nos estás castigando por una noche mala?, dijo. No, estoy cortando un ciclo de abuso. 3. Continué. Clara debe buscar trabajo. Cualquier empleo. No quiero excusas. Quiero acción. Ella rió, sarcástica. Tengo una maestría en sociología. La miré fijo. Entonces sabrás adaptarte. El ambiente en el porche se volvió más denso que el aire de invierno. 4. Cualquier falta de respeto, verbal, emocional o pasiva, será motivo de cancelación permanente del apoyo económico. Samuel asintió, sin hablar. ¿Y 5? Preguntó con voz baja. Guardé silencio un momento antes de decirlo. 5. Me tratan como padre, no como cajero, no como sirviente, no como carga. Clara bajó la mirada sin saber qué decir. Samuel tragó en seco. Si están de acuerdo con esas condiciones, concluí. Saben dónde encontrarme. Cerré la puerta sin esperar respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por hacerlo.
El silencio que siguió fue más largo de lo que esperaba. Ni llamadas, ni mensajes. Por un momento, pensé que quizá habían aceptado mis condiciones, desapareciendo. No sabía si sentir alivio o tristeza. Al quinto día, justo cuando estaba regando las plantas del corredor, escuché un golpe en la puerta. Solo uno, firme. Abrí, y ahí estaba Samuel, solo. Cargaba una maleta en una mano y los hombros caídos como si llevara encima una vida entera de decisiones equivocadas. Lo miré en silencio. No pregunté nada. Me hice a un lado. Entró. Se sentó en el sofá como si fuera un niño castigado. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos. Ella dijo que no se casó conmigo para vivir como clase media. Su voz se quebró. Me senté en la silla frente a él, esperando. Le hablé de presupuestos. Le dije que tal vez era hora de cambiar el auto, de pensar en el futuro, y se rió. Dijo que sonaba como un niño al que su mami rica le había cortado la mesada. Bajó la cabeza. No lo interrumpí. Yo pensé que estábamos construyendo algo juntos, murmuró. Pero parece que era yo el que construía, y ella, la que gastaba. Colocó las manos sobre la cara. Estaba ciego, papá. Negué con la cabeza, despacio. No estaba ciego, hijo. Estaba sobreviviendo. Pero ahora que lo ves, ¿qué vas a hacer? No respondió de inmediato. Sus dedos temblaban sobre las rodillas. Entonces le toqué el hombro. Empieza por no fingir más. Y fue como si se derrumbara. Lloró con el cuerpo entero, sin disimulo. No lo veía así desde el funeral de Teresa. Me senté a su lado, sin decir nada. Le acaricié la espalda, en silencio. A veces, la presencia es más poderosa que cualquier palabra. Cuando se calmó, le serví una taza de té. Nos sentamos en la cocina, en silencio. El vapor subía entre nosotros como un lazo cálido. Samuel miró la taza. No sé cómo empezar de nuevo, asentí. Ya empezaste. ¿Tú crees? Sí. El momento en que dejaste de justificar lo injustificable. Empezaste. Se quedó pensando. Tendremos que reconstruir todo. Le pasé el azucarero, pero esta vez no con calor prestado. No más parches para lugares fríos con fuego ajeno. Esta vez, lo construyes con lo que tienes de verdad. Me miró. Sus ojos parecían más claros. Asintió. Afuera el cielo estaba gris, pero dentro de casa había un calor nuevo. No uno de calefacción. Uno que venía de la honestidad. Esa noche dormimos en paz. A la mañana siguiente, mientras recogíamos tazas y barríamos hojas del porche, el sonido del motor de un auto rompió el silencio. Clara. Bajó con el abrigo mal puesto y la respiración entrecortada. Venía sola. Subió los escalones rápido. Tú lo pusiste en mi contra, espetó. No respondí de inmediato. No, Clara, solo le recordé quién era y cuánto había olvidado. Resopló. Te crees muy listo, ¿no? Pero lo único que estás logrando es que Sofía crezca sin su madre. Me mantuve en silencio. Estás amargado, estás solo. La miré directo. Y aún así, nunca me he sentido más completo. Su rostro se torció, pero no de rabia, de miedo. Bajó la voz. No he trabajado en 10 años. ¿Qué quieres que haga? ¿Doblar ropa en un centro comercial? Sí, respondí. Si eso es lo que toca, eso es lo que toca. Así se empieza de nuevo. Con humildad. Bajó la mirada. Sus brazos cruzados eran más una barrera que abrigo. Yo también tengo una hija, dijo. Y yo también, respondí. Y por eso dejé de permitir que la mía se ahogara en expectativas que nunca debí cargar. Por un segundo, sus ojos cambiaron. Tal vez entendió algo, tal vez no. Se abrazó a sí misma, como si de pronto la nieve hubiera vuelto. Entonces, soltó la amenaza. Si no descongelas las cuentas, me llevo a Sofía. Nos vamos con mi prima a Sonora. No la volverás a ver. No fue el dolor lo que me golpeó. Fue la idea de que pensara que esa amenaza aún funcionaba. Me dolió su frialdad, su arrogancia. No estoy reteniendo a tu familia, Clara, dije con voz firme. Tú lo estás haciendo. Convertiste la ayuda en cadenas, el amor en expectativa. ¿Quieres enseñarle a Sofía que el cariño se compra y no se gana? Adelante, pero no financiaré esa lección. Su barbilla tembló. No respondió. Bajó los escalones y se marchó con pasos torpes, casi descompuestos. No la seguí.
Me quedé ahí, respirando la quietud que dejó atrás. El silencio no siempre es vacío. A veces es la única manera de que algo nuevo tenga espacio para nacer. El sol ya comenzaba a caer cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era urgente, no era violento. Era respetuoso, casi tembloroso. Abrí sin prisa. Del otro lado estaba Samuel, con una maleta en una mano y Sofía en la otra. Mi nieta vestía un abrigo morado acolchado, las mejillas rosadas por el frío y los ojos grandes y serenos. Sujetaba un búho de peluche que yo le había regalado hace 2 navidades. El que Clara decía que ya era muy infantil. No dijeron mucho. Nos quedaremos contigo por un tiempo, murmuró Samuel. Le dije a Clara que necesitaba espacio. Y lo dije en serio. Me hice a un lado, el corazón apretado pero firme. Entraron en silencio como quien sabe que llega a un lugar seguro. Sofía se quitó las botas con cuidado y me dio una sonrisa de esas que derriten cualquier invierno. La inscribí en la escuela pública, explicó Samuel. Tuvimos que sacarla de la academia. La colegiatura ya venció. Y bueno, ya sabes, asentí. No necesitaba detalles. Ni siquiera lloró, añadió con la voz temblando. Solo preguntó si podía sentarse en tus piernas y escuchar una de tus historias de nieve otra vez. Mis rodillas se doblaron solas. Me agaché a su lado. ¿Quieres la del ventarrón que se llevó al cartero 3 calles más allá? Ella rió. ¡Esa! La abracé, hundiendo mi rostro en su bufanda húmeda. Era pequeña, pero su calor me atravesó más que cualquier chimenea. Más tarde, mientras Samuel encendía el fuego, como le enseñó su madre años atrás, preparé chocolate caliente. Nos sentamos los 3 frente al resplandor. Sofía acurrucada contra mí, sus deditos trazando las líneas de mi palma como si intentara leer lo que había pasado en mi vida. «Papá», dijo Samuel, mirando las llamas, «no sé cómo reconstruir todo esto». Le pasé su taza. «Ya lo estás haciendo». Él frunció el ceño. «¿De verdad?» «Sí. El momento en que decidiste dejar de fingir que todo estaba bien, ya diste el primer paso». Asintió muy despacio. «Reconstruiremos», dije, «pero no con calor prestado. No más parches para lugares fríos con fuego de otros. Esta vez, el fuego vendrá de nosotros». Me miró. Sus ojos no eran los mismos. Ya no había temor, solo una tristeza honesta. Asintió otra vez. El viento seguía aullando entre los árboles, pero dentro de casa había una calma verdadera. Nadie tenía que ganarse su lugar soportando el hielo. Nadie tenía que pedir perdón por existir. Unos días después, nació una idea. Pequeña, apenas un impulso. 3 sillas plegables, un termo de té de canela y un volante que pegué en la pared de la lavandería del centro comunitario. Protege tu pensión. Protege tu poder. Un taller para mujeres y hombres mayores que ya no podían más. No esperaba que nadie viniera. Pero vinieron. Ese primer sábado éramos 12. Personas como yo, con historias de abandono, humillación silenciosa y gratitud sin reciprocidad. Una mujer había pagado la hipoteca de su hijo por 12 años sin ver un gracias. Otro cuidaba a sus nietos 5 días a la semana mientras su hija viajaba a Cancún. Lloramos, reímos. Hicimos listas de lo que ya no toleraríamos. Alguien del periódico local escuchó. Luego un blog regional. Antes de darme cuenta, mi nombre estaba vinculado a palabras como resiliencia y empoderamiento de adultos mayores. Yo no pedí atención, pero tampoco me escondí. Para la primavera ya lideraba sesiones semanales. Hablábamos de finanzas, de límites, de autoestima. Conté mi historia, no para dramatizar, sino para ser honesto. Hablé del pay que nunca fue comido, de la bufanda que quedó colgando, de la puerta que no se abrió. Sobreviví a una tormenta, decía, pero el hielo no estaba en la nieve, estaba en cómo me hablaban. Y todos asentían, porque todos lo habían sentido también, solo que nadie lo había puesto en palabras. Samuel venía todos los domingos. Sofía, cada vez más curiosa, cada vez más ella. Había adoptado usar calcetines disparejos y hacer preguntas imposibles sobre ardillas y nubes. Su maestra mandó una nota. Sofía es la lectora más imaginativa del grupo. Samuel vivía a 3 cuadras, en un dúplex modesto,
con un porche que crujía y una vista hermosa de árboles. No era la casa que confirmé, pero era el hogar que él mismo había elegido construir, con sus manos, con su nueva forma de mirar la vida. A veces, uno tiene que caminar unos metros bajo la nieve para entender dónde comienza su verdadero hogar. Y ese hogar no siempre tiene paredes grandes ni adornos navideños colgados en la puerta. A veces, es solo una silla cálida en la cocina, una nieta que te abraza sin razón, y una planta de lavanda que crece lentamente junto a la ventana. Samuel empezó a llegar más temprano los domingos. Se quedaba ayudándome con pequeñas reparaciones en casa. Antes no sabía usar ni un destornillador, dijo riendo, pero estoy aprendiendo. Una tarde, mientras martillábamos una repisa nueva para los libros de Sofía, se detuvo y me miró. ¿Sabes qué es lo más difícil, papá? Lo miré en silencio. Aceptar que me equivoqué, y que tú llevabas años tragándote ese dolor sin decir nada. Le pasé un clavo sin decir palabra. No quiero volver a ser ese hombre, dijo. No quiero criar a Sofía creyendo que el amor se demuestra con dinero ni con silencios culpables. Quiero que ella vea en mí a un hombre presente. No perfecto, pero presente. Asentí. No por orgullo, sino porque lo entendía. La transformación silenciosa de Samuel no era para los otros, era para él. Y por eso funcionaba. Sofía también empezó a cambiar. Ya no preguntaba si podía quedarse. Simplemente llegaba, dejaba su mochila en el rincón y empezaba a dibujar en la mesa de la cocina. A veces me traía dibujos de nosotros tres bajo un cielo blanco. «Ese eres tú», decía señalando la figura que sostenía un paraguas enorme. «Tú no dejaste que nos mojáramos». Yo sonreía, aunque por dentro temblaba. Un sábado, al final del taller comunitario, una señora de cabello blanco me tocó el hombro. «Don Julián, gracias por compartir su historia». Le devolví la sonrisa. «¿Sabe? Me recordó a mi papá. Él también fue olvidado por nosotros, y ya no está. Quisiera tener la oportunidad de decirle que lo veía, que lo valoraba. Usted la tiene, y la está aprovechando». Sentí un nudo en la garganta, porque entendí, de golpe, que esa historia no era solo mía, era de muchos, de demasiados. Nos convertimos en espejos unos de otros, hombres mayores que habían callado por décadas, que habían dejado que los arrinconaran con sonrisas falsas y abrazos ausentes. El taller se volvió un faro, no de protesta, sino de claridad. Una mujer llevó a su padre al siguiente encuentro. Él no hablaba mucho, pero cuando me vio, me dijo, no sabía que se podía empezar a vivir a los 70. Pensé que ya estaba de más. Le respondí, no está de más, está justo a tiempo. Y en sus ojos vi algo parecido a la esperanza. Clara no volvió a aparecer en mi puerta por varias semanas, pero su silencio ya no pesaba. Aprendí que hay distancias que son necesarias para sanar. Samuel me contaba de vez en cuando que ella parecía más tranquila, que incluso había empezado a leer cuentos con Sofía por videollamada. No era redención, pero sí era un comienzo. Y eso era suficiente para mí. A veces, el perdón no llega como un rayo de luz. Llega como una brisa suave que entra por la ventana mientras uno prepara café em silêncio. E lembrete, você que está assistindo até aqui, me diga de onde está acompanhando esta história. Me encanta saber desde que rinconcito de mundo se conectan con nosotros. ¿Estás en México, en California, en alguna ciudad chiquita o grande? Comenta abajo. Te leo con gusto. Una tarde, mientras barría hojas secas del patio trasero, Samuel salió con 2 tazas de té. Lo hice yo, dijo con orgullo. Y no usé microondas. Nos sentamos en silencio, viendo a Sofía jugar con unas piedras y ramitas como si fueran tesoros mágicos. «¿Papá?», dijo de pronto. «¿Tú alguna vez pensaste en irte y no decir nada?» Lo miré, muchas veces, pero algo me detenía, Sofía principalmente. Tu madre también, aunque ya no estaba. Él asintió. Yo lo pensé también, irme, desaparecer, pero luego pensé que el daño no se borra con distancia, solo se esconde. Se quedó en silencio. Luego agregó, no quiero que Sofía crezca creyendo que los hombres no sienten, que aguantan todo sin hablar. Que dar dinero es más importante que dar tiempo. Se le quebró la voz. Yo crecí creyendo eso, y mira a dónde me llevó.
Le puse una mano en el hombro. Lo importante es que ahora lo ves. Y aún estás aquí, estás presente. Él sonrió, sin brillo, pero sincero. Eso es lo que quiero enseñarle ahora. Que su papá puede equivocarse, pero también puede cambiar. Esa noche, Sofía me pidió que le leyera un cuento. Sacó uno que ya conocía de memoria, pero quería escucharlo en mi voz. Al final, cuando cerré el libro, me dijo: «Tú haces que todo se sienta seguro, abuelito». No supe qué responder. A veces, las palabras de los niños llegan donde ninguna otra logra entrar. Me quedé abrazándola hasta que se durmió, y sentí que el tiempo se detenía. No para castigarme, sino para dejarme sanar. Al domingo siguiente, al terminar el taller, un joven se me acercó. No tendría más de 30 años. Mi mamá me pidió que la trajera, pero yo me quedé escuchando. Y quiero decirle gracias, porque nunca vi a mi madre como mujer, solo como la que lavaba, cocinaba y daba dinero. Y ahora quiero conocerla de verdad. Me abrazó. Yo no lo esperaba, pero lo abracé también, porque entendí que, sin buscarlo, estábamos abriendo una grieta en ese silencio que tanto nos había herido como generaciones. En casa, Samuel empezó a cocinar los martes. No le salía bien, pero insistía. «Es mi manera de estar», decía. Compró una libreta y anotaba los gastos. Hablamos de presupuestos, de seguros, de cómo rehacer una vida desde lo simple. Me escuchaba. Y no por obligación, sino por interés genuino. Eso, para mí, era el mayor milagro. Que un hijo que había olvidado o ignorado, de pronto, volviera a mirar con respeto. Una tarde, mientras acomodábamos cosas en el armario, Samuel encontró una caja con cartas que Teresa me había escrito. Algunas él las reconoció. «Yo pensaba que ustedes nunca peleaban», dijo. «Peleábamos, pero siempre volvíamos a escucharnos». Él se quedó mirando una hoja por largo rato. «¿Tú crees que Clara y yo...?» No terminé la frase por él. «Eso no puedo saberlo, pero sí sé que tú estás cambiando. Y eso ya es un nuevo comienzo, con o sin ella». Sofía empezó a llenar la casa de dibujos. En uno me dibujó como un árbol grande con ramas abiertas. En las ramas había pajaritos, nidos, y en el tronco un corazón. «Ese eres tú, abuelito», me dijo, «porque das sombra, das casa y das calor». Me agaché para abrazarla, en silencio, porque hay frases que no necesitan respuesta, solo presencia. Y ella, sin saberlo, me estaba enseñando todo lo que yo mismo había olvidado de mí. La lavanda junto a la ventana floreció temprano ese año. Samuel dijo que era por el sol. Sofía dijo que era porque yo la cuidaba con amor. Yo no dije nada, pero en el fondo, sabía que ambas cosas eran ciertas. Y me bastaba. Clara volvió a escribir. Un correo esta vez, corto, formal. «Gracias por poner límites. Me hacían falta». A los 3. No pedía nada, no ofrecía promesas, solo reconocía. Y en ese pequeño gesto, entendí que el hielo seguía derritiéndose. Lento, pero real. Unos días después, Clara pidió pasar a recoger a Sofía para llevarla a un paseo con sus primas. Llegó puntual. No entró. Esperó en el porche. Cuando Sofía salió con su mochila, la abrazó fuerte. «¿Te portaste bien con el abuelito?», preguntó con una sonrisa genuina. «Muy bien», respondió ella. «Jugamos a los pájaros». Y me contó la historia del viento que voló la ropa de todos los vecinos. Clara rió. No hubo reproche, ni incomodidad, solo una tregua silenciosa. Y yo, desde la puerta, observé sin intervenir. A veces, dejar espacio es también una forma de amar. Samuel me ayudó a instalar una repisa en la sala para los dibujos de Sofía. «No quiero que solo estén en la nevera», dijo. «Quiero que ella vea que lo que hace importa». Colgamos uno donde aparecíamos los 3. Yo era un sol con bigote. Samuel, una montaña. Sofía, una mariposa. «No está tan mal», murmuró Samuel. «Tal vez no lo hicimos todo mal». Lo miré. Lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que estamos dispuestos a reconstruir. El taller se extendió. Más hombres empezaron a llegar. Uno trajo a su padre en silla de ruedas, otro a su suegro. Compartían historias de abandono, de nietos que ya no los miraban, de nueras que tomaban decisiones como si ellos fueran invisibles.
pero también hablaban de nuevos comienzos. Uno dijo, no sabía que podía decir que no. Otro agregó, mi hijo dejó de verme como carga cuando le dejé de pagar el gimnasio. Todos reímos. Pero detrás de la risa había algo más profundo. Liberación. Un domingo cualquiera, mientras desayunábamos pan dulce y café, Samuel se quedó mirando por la ventana. ¿Te arrepientes de algo, papá? Pensé unos segundos. Sí, de haber callado tanto, de no haber dicho basta antes. Él asintió. Yo también me arrepiento de no haber escuchado, de haber confundido tu silencio con conformidad. Nos miramos. No necesitábamos más palabras. A veces, las heridas solo se cierran cuando se nombran. Esa tarde, fui con Samuel y Sofía al parque del barrio. Había niños jugando en la nieve. Sofía corrió hacia una pequeña colina y gritó, ¡Miren cómo vuelo! Se lanzó con los brazos abiertos y cayó riendo sobre el hielo. Samuel corrió detrás de ella, también riendo. Yo me quedé sentado en una banca, mirando esa escena con un nudo dulce en el pecho. No era perfecta, no era idílica, pero era real. Y era nuestra. Por fin. Una vecina se me acercó. ¿Es su hijo? ¿Y su nieta? Asentí. Tiene una familia hermosa. Sonreí, no por vanidad, sino por gratitud, porque esa imagen no era producto de suerte. Era el resultado de decisiones difíciles, de silencios interrumpidos, de dignidad recuperada, de entender que uno también merece calor, respeto y una silla propia en la mesa. Clara pasó otro día para dejar unas cosas de Sofía. Esta vez entró, pidió un café, se sentó en la cocina. Hablamos poco, pero sin tensión. Samuel está diferente, dijo. Se ríe más, cocina. Me envía fotos de Sofía leyendo. Asentí. Él también tuvo que caerse para levantarse. Ella miró el humo del café. Yo también. No pidió perdón, pero en sus ojos había algo parecido al reconocimiento. Y eso, para mí, ya era suficiente. Sofía volvió de la escuela con un dibujo donde me ponía alas. Porque tú nos cuidas desde arriba, aunque estés aquí, explicó. Samuel y Clara lo miraron. Luego se miraron entre sí. No dijeron nada, pero entendí que, a su manera, también estaban empezando a sanar. A veces, los niños son los únicos que logran decir la verdad sin miedo. Sofía lo hacía todo el tiempo. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, miré el reflejo de mi rostro en el vidrio. Ya no vi al hombre que esperaba bajo la nieve con un pay frío y una bufanda húmeda. Vi a alguien que supo quedarse de pie, que eligió no rogar, que entendió que dar no debe significar perderse, que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas a ti mismo. Y por fin, supe que estaba en paz. No sábado siguiente, llevé al taller una caja con libros viejos. Muchos eran de Teresa, recuerdo haberle prometido que nunca los dejaría en el olvido. Tal vez alguien los necesite más que yo, le dije en silencio mientras los ordenaba en la mesa. Un hombre se acercó, tomó uno de poesía y lo hojeó con cuidado. Esto me recuerda a mi madre, murmuró. Le leía versos en voz baja cuando se ponía triste. Ella nunca pidió mucho, solo que la miráramos. Lo miré con ternura. A veces, eso es todo lo que necesitamos. Samuel apareció media hora después, con Sofía. «Papá», dijo mientras se sacudía la nieve del abrigo. «¿Puedo quedarme esta vez a escucharte?» Asentí. Y esa tarde, mientras compartíamos historias con otras personas mayores, vi a mi hijo sentarse al fondo, en silencio, escuchando no como quien espera su turno, sino como quien reconoce un tesoro que casi pierde. Sofía dibujaba en una libreta a mi lado, con sus colores favoritos. Al terminar, me mostró el dibujo, una casa con una raíz enorme que atravesaba toda la página. «Así se ve tu corazón», dijo. «Tiene raíces». La frase me acompañó todo el día. Las raíces. Eso que no se ve, que no se presume, pero que sostiene. Entendí que eso era lo que había sido para mi familia durante años. Una raíz silenciosa, invisible, que todos pisaban, pero que sin ella nada se mantenía en pie. Y que al romperme, lo que realmente ocurrió fue que hice espacio para que esas raíces pudieran respirar. Ya no bajo tierra, ya no escondidas, sino a la vista.
orgullosas. Esa noche, después de cenar, Samuel lavó los platos. ¿Recuerdas cuando te dije que no sabía cómo empezar de nuevo? Preguntó desde la cocina. ¿Sí? Respondí. Pues, creo que ya no tengo miedo de equivocarme, porque ahora sé que tengo a dónde volver. Sus palabras me atravesaron, no por nostalgia, sino por justicia, porque yo también merecía ser el refugio, no solo el recurso, ser el hogar, no solo el respaldo. La lavanda había empezado a secarse. Es normal, dijo Sofía. Las flores también descansan, ¿no? Le sonreí. Sí, pero las raíces siguen trabajando, aunque no se vean. La cargué hasta la cama y le conté otra historia. Esta vez no fue sobre carteros volando, ni tormentas que se llevan cosas. Esta vez fue sobre un árbol viejo que un día dejó de sostener a los demás y comenzó a sostenerse a sí mismo. Ella me miró con ojos grandes. ¿Y qué pasó con los demás? Los que lo querían de verdad se acercaron por voluntad, no por necesidad. El taller se transformó en grupo fijo. Hombres y mujeres mayores venían cada semana, algunos desde otras ciudades. Compartíamos estrategias, historias, límites, reímos, lloramos, sanábamos juntos. Un periodista joven vino a grabar una de las sesiones. ¿Cuál fue su punto de quiebre?, me preguntó. Pensé unos segundos. El timbre que nadie abrió, la noche que esperé demasiado bajo la nieve. No porque doliera, sino porque me di cuenta de que yo no me habría dejado afuera. Guardó silencio. A veces los periodistas también aprenden. Una mañana, recibí una carta. Escrita a mano, era de Clara. No estoy lista para volver a la casa, decía, pero estoy lista para dejar atrás la rabia. Gracias por haber puesto límites. Aunque me dolieran, aunque no los entendiera, los necesitaba. No supe si responder, pero leí esa carta 3 veces. Y en cada lectura, una parte del invierno dentro de mí seguía deshaciéndose. Tal vez la reconciliación no viene en abrazos. Tal vez viene en palabras humildes, escritas con tinta temblorosa. Sofía me pidió plantar algo en el jardín. Algo que florezca grande, dijo. Fuimos juntos al vivero y eligió un rosal blanco. Porque no necesita ser colorido para ser especial, me explicó. Lo plantamos juntos, cavando con cuidado, cubriendo las raíces con tierra tibia. ¿Cuánto tarda en crecer?, preguntó. Lo suficiente para que valga la pena, respondí. Mientras regábamos, sentí que algo dentro de mí también brotaba. Una certeza tranquila. Estaba donde debía estar. Samuel me ayudó a organizar los papeles del banco. No quiero que vuelvas a cargar solo, me dijo. Y por primera vez en años, firmamos cosas juntos, decisiones juntos. No como padre e hijo, sino como 2 hombres que habían aprendido, por fin, a hablar desde la verdad, desde el respeto, desde lo que realmente une, no la sangre, sino la voluntad de no repetir los silencios que un día casi nos separan para siempre. Pasaron semanas, luego meses. Las rutinas se asentaron como el calor de una casa bien vivida. Samuel pasaba más tiempo aquí que en su propio departamento. A veces solo llegaba a tomar café y a hablar de cosas sin urgencia. Sofía ya no pedía permiso para usar mis suéteres viejos ni para dibujar en las servilletas. Era su casa también, su refugio, su raíz. ¿Y yo? Yo ya no me sentía como una sombra que había que apartar. Me sentía parte, presente, íntegro. Una tarde, Clara vino a buscar a Sofía. Esta vez tocó la puerta con suavidad. La abrí y ella sostuvo mi mirada. ¿Puedo pasar?, asentí. Entró con paso lento. Se sentó en la sala y, por primera vez, no había hielo entre nosotros. Hablamos de Sofía, de sus dibujos, de su risa, de sus preguntas imposibles. Clara suspiró. A veces pienso que ella entendió todo antes que nosotros. Sonreí. Porque no está tan llena de miedos como nosotros. Ella bajó la cabeza. Me gustaría poder reparar, aunque sea una parte. No se repara todo de una vez, le dije, pero se puede empezar y quedarse. No hablamos de dinero, ni de cuentas. Hablamos de respeto, de límites, de crecimiento. Cuando se fue me dio la mano, no con culpa, sino con reconocimiento. Y eso en esta historia fue más que suficiente. Porque no se trata de volver a lo que éramos,
sino de elegir, conscientemente, lo que estamos dispuestos a hacer ahora. El taller ahora tiene lista de espera. Personas mayores que por años pensaron que solo les quedaba resistir, que no podían poner condiciones, que el amor era sinónimo de sacrificio silencioso, pero ahora saben que no, que también pueden decir basta, que también pueden pedir respeto, que también merecen un asiento en la mesa, sin tener que rogarlo. La lavanda floreció otra vez, más intensa. El rosal blanco creció alto, con pétalos suaves como susurros. Samuel y yo instalamos una banca de madera frente a él. A veces nos sentamos ahí sin hablar. Otras, Sofía se acurruca entre los dos y pregunta cosas como, ¿por qué el viento huele distinto cuando uno está feliz? Y yo le respondo lo único que puedo, porque uno ya no tiene frío por dentro. No sé si mi historia cambió el mundo, pero cambió el mío. Y si estás viendo esto, y sientes que nadie te escucha, que eres invisible en tu propia casa, quiero que sepas que no estás solo, que el primer paso, muchas veces, no es gritar, es dejar de financiar tu propio olvido. Es decir, basta con dignidad, y caminar aunque sea con el cuerpo temblando, pero con el alma firme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir contando historias como esta, donde el respeto y la esperanza vuelven a tener lugar en la vida de tantos. Nos vemos en la próxima.